En la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa especial COVID-19 en la emergencia acá en Polar Comunicaciones con nuestros dos panelistas habituales, Claudio Lara y Rigoberto Figueroa. ¿Cómo están, muchachos? Juan Hola, Pablo, bien. ¿todo bien por acá? Qué bueno. Oiga, quería partir comentándole, lo hablaba con Rigoberto fuera de cámara, antes de comenzar, de entrar acá al programa. Esto de que del desconfinamiento, este programa paso a paso, y de que al parecer siempre vamos hablando de paso, un paso atrás del resto, porque los países que hicieron estos desconfinamientos, que liberaron todo, hoy día están volviendo. Vieron hace unos días el caso de Portugal, el caso de otros que finalmente con estos rebrotes, el mismo Nueva Zelanda también, que en su momento nosotros lo comentamos, y hoy día nosotros estamos yendo hacia ese camino que al parecer tiene los días contados. Después hay un retorno. El ministro hoy día aparece diciendo que se juntó con 290 alcaldes y que hay un presupuesto de 7.000 millones de pesos para entregar a este fondo para que haya cierta trazabilidad. Mi consulta, chicos, es: ¿ustedes creen que estamos nosotros preparados como para poder desarrollar este plan que quizás otros países que están bastante más desarrollados no lo han podido hacer, y que vamos a volver a ese tema de que nadie estaba preparado, nadie sabía cómo iba a mutar el virus, nadie sabía cómo se iba a comportar? Todo parece indicar que en la crónica de una muerte anunciada, o sea, es como que estamos viendo el futuro. Es obvio que no va a haber no va a haber un desconfinamiento total, porque ya los países desarrollados ya tuvieron rebrote. Lo más probable es que nosotros también tengamos uno, porque el plan de implementación de trazabilidad no se ha implementado, a pesar de que el Colegio Médico lo ha hecho en numerosas ocasiones. Yo no sé cuáles son los hitos ahí, digamos, que de salud pública, si hay que intervenir las unidades primarias de atención, cómo se va a hacer este seguimiento, si se va a haber un centro de llamado a los pacientes. A mí una vez me llamaron del Ministerio de Salud para preguntarme cómo estaba, si tenía síntomas, y eso fue todo. Cómo van a hacer esos protocolos, y tú sabes que no está eso. O sea, en la mente del gobierno en este momento está el desconfinamiento, con ese semáforo que ya todos conocimos el otro día con el anuncio de Piñera, que tenía así como zonas que va desde lo más restrictivo a, por ejemplo, en cuarentena, como estamos nosotros. Por ejemplo, yo y el Claudio, que está en Santiago, yo estoy en Viña del Mar, la quinta región, estoy en una cuarentena estricta, más encima con toque de queda desde cierto horario, hasta ir relajando un poquito hasta que ya sea la normalidad. No me acuerdo las gradualidades que hay entre medios. Si ustedes quizás lo pueden saber. Creo que el MinSal ya lo publicó en su página, y bueno, está en la mente del gobierno ese confinamiento, porque obviamente que quieren reactivar la economía. Le está afectando mucho, digamos, a las empresas, a los pequeños empresarios, también a la gran empresa. Quizás esos también son los intereses que están jugando acá, mayormente los políticos y el gobierno. Pero ahí está, pues. Todo parece indicar que va a pasar, vamos a tener un efecto rebote. Vamos a salir con el plan de desconfinamiento, van a haber rebrotes nuevamente. Era como, nadie se esperaba que hubiera rebrote, y vamos a volver a encerrarnos otra vez. Sí, Claudio, me recuerdo que tú hace un rato nos compartiste el archivo ayer, el archivo el plan del gobierno, este paso a paso, y lo comentábamos también de que, claro, parece una idea lógica, sensata, pero la operatividad que necesita y la logística para llevarla a cabo es lo complejo. Y hoy día vemos como nuevamente estos municipios que fueron los salvadores al principio, hoy nuevamente son como convocados para decirles: tomen aquí plata y cumplan otra función más. ¿Cómo ves tú que pueden los municipios que finalmente están hace años reclamando el tema de que tenemos la educación, tenemos la salud, administramos pobreza, somos súper complejos por todas las cosas que nos toca hacer, y ahora más encima le entregan un resto de lucas? Y vean ustedes el tema de la trazabilidad. ¿Cómo ves tú que va a funcionar esto, por lo menos a nivel Santiago también? Y este plan paso a paso que presenta el gobierno viene con varios problemas desde su génesis. Nuevamente el factor político aquí pesa, porque nos encontramos, una vez que lo presentaron,
con varios alcaldes que salieron diciendo qué pasó con los apuntes, con los aportes que hicimos desde los mismos municipios, de manera tanto individual como en la agrupación que los asocia. Entonces, varios alcaldes, no solo de oposición, sino que también del sector oficialista, se cuestionaron que qué pasó con esos aportes que hicieron los municipios, que de alguna u otra manera entregaban una visión desde el territorio a este plan e insumaban este plan desde las variables que se manejan en los mismos territorios, que de repente desde el nivel central, desde el Ministerio de Salud o del mismo Ejecutivo es muy difícil advertir, porque no tienen ese territorio y esa calle que los alcaldes y los municipios sí tienen. Entonces fue una de las primeras cosas que llamó la atención. Ahí el alcalde Charpo, me acuerdo que fue uno de los primeros que se lo cuestionó, no solo en Twitter, sino que en varios medios de comunicación, de prensa escrita, incluso en televisión, y le llamaba mucho la atención de que no estuvieran estos aportes. Otra cosa de esta misma dimensión política que yo te digo que viene con serios problemas que falló, es que la subsecretaria Daza dijo que este plan era consensuado con todos los actores, y varios pusieron las alertas de que esto no había pasado por lo menos por la mesa COVID, al menos fue lo que dijo la presidenta de la Colmet, Isquia Siches, de que este plan no había sido aprobado ni validado por toda la mesa, y que en realidad fue una cosa que propuso más bien el Ejecutivo de manera más autónoma, sin este trabajo de co-creación o codiseño que veníamos viendo desde la llegada del ministro París, y que es uno de los atributos que tiene el ministro París, por algo está tan bien evaluado en las encuestas. Entonces son cosas que llaman mucho la atención, y que ponen un poco en hipoteca este factor político y la gobernabilidad del Ejecutivo en estos temas. Y respecto a tu pregunta, ¿qué pasa con los municipios? Yo creo que los municipios hoy en día son una máquina de hacer cosas y hacen lo que puede con los recursos que tienen. Entonces, ponerle una responsabilidad tan grande como la que tú señalas, Juan Pablo, yo creo que es una decisión muy poco inteligente, muy poco estratégica. Siento que hay que apoyar a los municipios, a lo mejor trabajarlo desde los territorios, pero poniéndole gente que los ayude. Hay un montón de organizaciones del Estado que podrían prestar servicio a los municipios en este rol, y no solamente pasarle las lucas para que se las arreglen como puedan. Yo creo que aquí no solamente es un tema de lucas, es un tema de capital humano que falta, de manos que faltan, y para lograr éxito en esta cuestión tenemos que trabajar todos juntos, y eso es lo que no estoy viendo. Entonces me genera mucha duda y temor lo que pueda pasar. Yo espero de verdad que el plan resulte bien, que los brotes sean los que ellos esperan, porque el ministro hoy en día dijo que se esperaban brotes, pero que eran cosas que se controlaban. Entonces veamos qué pasa. Yo trato de verlo por el lado un poco más amigable, porque si le va mal al gobierno nos está yendo mal a todos, y no es algo que quisiéramos ver. Bueno, pero con respecto a ese punto, no que es algo que quisiéramos ver, pero efectivamente hemos visto esta última semana cómo al parecer se desmorona una alianza, se generan roturas que al parecer no tienen posibilidad de salvación. Vemos una oposición que también está aprovechando un poco de hacer leña del árbol caído. Vemos también que este ministro, y es interesante lo que tú dices, Claudio, un ministro de salud hoy que dista sideralmente de lo que era el ministro Mañalich, con una pandemia que sigue vigente, pero que hoy día pasa a un segundo plano, y que efectivamente el tema del 10% es el que está en todos lados llevando la agenda noticiosa, a pesar de que la pandemia sigue presente, seguimos con números muy importantes, y otros temas. ¿Cómo ven ustedes también esto en cuanto un poco a esta comunicación política y a esta puesta de temas en la agenda? ¿Tiene que ver con las habilidades que tiene el nuevo ministro de Salud, o tiene que ver efectivamente con este tema que el 10% era algo que todos estábamos esperando? Yo creo que hubo un cambio comunicacional bastante fuerte, por lo menos en el discurso. Desde que llegó el ministro París ya era como: vamos a hablar con todos los sectores, tuvo una mesa, invitó a los expertos, y como que de alguna manera como que invitando a los expertos se validó, digamos, técnicamente. Hay otro punto también. Yo creo que no tenemos que olvidar que París igual es una continuación de Mañalich, o sea, igual han habido cosas que se han ocultado, o sea, a pesar de que ahora se han hecho transparentes los datos,
también hubo una polémica hace poco de que habían ocultado algunos casos de contagio, digamos, por secretaría, y eso recuerda las prácticas de Mañalich cuando por secretaría, por planillas de Excel, había solucionado supuestamente las colas de los consultorios, que fue un acto administrativo. Finalmente las colas siempre fueron horribles en los consultorios, siempre fueron las mismas que eran antes, pero por una solución administrativa, borrando una planilla de Excel, mágicamente lo hemos logrado. Y ahora también pasó algo similar con los contagios, eran 30.000 contagios. Eso te iba a decir, Rigo, Contraloría nuevamente vuelve a observar eso, de que cómo es posible que un ministerio lleve una contabilidad en un Excel común y corriente, claro, como el que uno lleva los gastos de la casa, de los gastos básicos, lo lleva un ministerio, y no solamente con gastos, sino que con muertos, en este caso, con gente que ha fallecido producto de la pandemia. Claro, debería haberse implementado un sistema un poco más serio. Ahora tú sabes que esto está bien descentralizado y también los médicos o no sé qué profesional también lo tiene que llenar. Entonces no puede ser un programa tampoco muy sofisticado, porque tienes que llenar, digamos, que las muertes, que es un problema público, y no puedes capacitar a todas las personas en algo un poco más sofisticado. También se entiende por ese lado. Sin embargo, hay que registrar. O sea, si yo registro hasta en un papel, alguien lo tiene que pasar, porque es una muerte, un problema público, que es una muerte por COVID, que eso puede contagiar a muchas más personas, puede esparcir, digamos, la mortandad y los contagios. Entonces, claro, yo como que, salvo que sea en Excel, porque es por una cuestión que todos manejan, pero se tiene que registrar. No lo puedes dejar así como, fue culpa de los médicos que no llenaron. No, tú como estadista, en realidad como ministro, no puedes decir eso, no te puedes desligar de esa responsabilidad. Y se me fue el otro punto que decir. Y también hay otro punto, que creo que en realidad todos ya tenemos un cansancio con esto. Se nota ya un desgaste, un cansancio por parte de nosotros también, los ciudadanos, y con esto, con la contingencia del 10% de la AFP, se nos ha olvidado un poco la pandemia. Yo no me había dado cuenta que hoy hubo 130 muertos, hoy 130 personas que murieron por COVID, y eso como que ya no lo veo, como que está en el aire, así, estamos en la pandemia, y eso es gravísimo. O sea, y como que yo, mi subjetividad ya no lo siente tan cercano, es también por un desgaste, como que me normalicé de que hayan muertos todos los días. Eso también le va a pasar a todas las personas, y es grave. O sea, no tenemos que dejarnos influenciar por esta especie de soponcio que se viene ahora, porque ya todos los días es lo mismo, pero hay que estar alerta, y hay que estar alerta hasta que esto baje de verdad. Sí, eso, Claudio, te quería consultar, esa naturalidad con la que habla Rigoberto, que hoy día uno ve 80 muertes, 100 muertes, 130 muertes, tantos miles de contagiados por el COVID. Era un tema que hace un tiempo también lo veía que pasa en otros países de acá del barrio, del continente, con respecto, por ejemplo, a las muertes que se dan por asesinatos y otras cosas, que acá en Chile de repente tenemos 2 o 3 y es un tremendo escándalo, pero hay otros países en donde mueren 10, 15, 20 personas diarias por asesinato a mano armada y otras cosas, y ya lo naturalizaron y es lo habitual. Estamos perdiendo un poco esa sensibilidad también, como decía Rigo, con respecto a este tema del COVID, y es eso, ¿de qué manera lo ves tú que es peligroso? Porque si la gente le pierde el miedo, después es como que ya salgamos todos, juntémonos, que es lo mismo, si finalmente igual nos vamos a contagiar y algo nos va a pasar. ¿Vamos hacia eso, crees tú, Claudio? Mira, yo creo que estamos normalizando hartas cosas, que estamos, como bien dice Rigo, ya no nos sorprende los números que se reportan día a día en las cadenas nacionales que organiza el ministro en compañía de los 2 subsecretarios. Eso es preocupante, sí, porque se están entregando datos que dan cuenta de personas que se están contagiando con el virus, que son miles de personas al día. Todavía estamos en números grandes, y 130 personas fallecidas por COVID-19 tampoco deja de ser un número que no sea menor. Entonces yo creo que estamos acostumbrándonos a eso, porque hace un mes atrás los contagiados eran 7.000 diarios, los muertos eran 500 diarios. Entonces, de repente ya esta baja nos relaja un poco, pero tiene que ser un llamado de atención para la ciudadanía y sobre todo para las autoridades, porque con este plan paso a paso del retorno un poco a la supuesta normalidad, vamos a encontrarnos con espacios en donde vamos a retroceder. El que lo desconozca en realidad sería muy, muy ingenuo,
vamos a tener retrocesos, y esos retrocesos son propios de un proceso en donde de alguna u otra manera vamos a intentar volver a esa normalidad, en reactivar los empleos, reactivar el transporte público, los niños van a volver a la escuela. De hecho, hoy este miércoles un establecimiento en Magallanes vuelve a las clases presenciales, lo vi hoy día en las noticias que publicaba la radio, y de a poco van a ir surgiendo esas cosas. La escalabilidad de estos eventos va a ir aumentando, no solamente va a pasar en regiones acotadas, todo esto va a llegar a las grandes ciudades, imagino ciudades como Valparaíso, la misma ciudad de Magallanes, Concepción y obviamente el Gran Santiago. Y tenemos que estar alerta. Yo creo que la sensibilidad y ese tipo de cosas son muy propias del humano, y no hay que perderlas, porque el momento que las perdamos, en realidad vamos a perder la guerra como sociedad, por la empatía y todas esas cosas. Sobre todo que se vienen luchas sociales bien importantes con el tema de que está desencadenando ahora el 10% de la AFP y todo lo que va a desencadenar el debate constitucional venidero. Eso, Rico, también hablamos de la normalidad con respecto al tema del COVID, pero también creo que ya hemos normalizado este tema de que efectivamente sí o sí va a haber algún tipo de estallido, revuelta social, una vez que esto termine. Ya se palpa. Tú el otro día comentabas el ruido de cacerolas, establecías ese concepto. Lo que se ve hoy día es el 10%. Mañana van a ser las ISAPRES, después van a ser el sistema de seguridad social completo, tuvimos el tema maternal, vamos a ver temas de brechas de género, temas de sindicatos. Se vienen tiempos complejos. ¿Tú crees, Rigo, también de que ya nosotros como que normalizamos de que efectivamente vamos a tener una nueva constitución y vamos a poder imponer ciertos temas? Porque el tema del 10% ha sido una notición, sale en todas partes, pero yo no estoy seguro si a nosotros hace 5 años atrás nos hubieran preguntado si esto era posible, te hubiéramos dicho, no, eso es una película distópica de futuro. Y hoy día está sucediendo, y están sucediendo un montón de cambios que no creíamos posibles, que se están apurando por el tema de la pandemia, pero que se están aprovechando también de incorporar. ¿Crees tú también que estamos normalizando esto, de que ya sí o sí se viene un cambio y que sí o sí tenemos que arreglar las cosas que encontramos que están mal en el país? Yo encuentro que lo que hemos normalizado como sociedad es que cada vez que tenemos que ir al choque, vamos al choque. O sea, es como que cada vez que quisiéramos arreglar alguno de los problemas, sabemos que vamos a tener una negativa tajante y taxativa por parte de una clase dirigente, por los políticos que están rigiéndonos, por el gobierno, por Fuerzas Armadas o de orden, y vamos a ir al choque, que es como nuestra forma en realidad de cómo hacer sociedad, y nuestras formas de diálogo han sido agotadas tantos años, han sido desoídas. Esa es como que se me ocurre que es la única forma de negociación que estamos haciendo como sociedad. O sea, para existir como ciudadano es como que yo me realizo como ciudadano, no solamente, no sé, comprando en el mall, como te decía otra vez, que teníamos una dualidad entre comprador y ciudadano, sino que es como ir a la protesta, y desde la desconfianza de inmediata hacia la autoridad, como que ya voy a desobedecer la autoridad, voy a reclamar, y con cosas que son violentas, o sea, violencia social en las calles o huelgas de hambre y esas cosas. Y Chile tiene una tradición de escalada de violencia mucho más rápida que otros países de Latinoamérica en protestas sociales. Hay un libro que es de protestas sociales en la América Latina, y Chile es el que escala más rápido en los conflictos en otros países de Latinoamérica. En otros países los niños no se toman los colegios. Eso, yo me acuerdo que una vez estuve acá con una cientista política colombiana y decía, ¿por qué los niños están ahí? Los papás no lo vienen a buscar. No entienden no entendían nuestra idiosincrasia, que para poder lograr algo los propios chicos se tomaban el colegio, y eso no pasa en otros países de Latinoamérica. Entonces, para mí la nueva normalidad de todo esto y todos estos años que van a venir es como al choque, ciudadanía versus una clase dirigente, ciudadanía versus lo que sea, para poder subsanar algunos problemas sociales que están deficitarios desde hace mucho tiempo, 30, 40 años. Claudio, y esa clase dirigente a la cual hace alusión Rigo, que todos tenemos más o menos claro, cuando uno habla de clase dirigente, a uno se le vienen varias caras, varios personajes a la mente como representación social inmediata. ¿Crees tú que también vamos a tener la posibilidad ahora en estas elecciones que vienen pronto de cambiarlas, de que van a aparecer rostros nuevos? Lo conversábamos el otro día de cómo seguramente va a haber una migración de partidos,
de que quizás se polariza un poco más y se ideologiza un poco más también el tema, y volvemos quizás incluso a estos clásicos 3/3 que siempre hemos tenido, y que finalmente ese tercio del medio es el que mueve para un lado o para otro la elección. ¿Ves tú que hay posibilidades para ese cambio, o esta clase dirigente todavía le queda algún conejo dentro del sombrero para sacar y poder nuevamente reencantar a la gente? Siempre queda oxígeno, ¿eh? El tanque nunca se agota, el tanque de oxígeno. Ahí siempre queda alguno que te da unos últimos 5 minutos de respiro. Pero está complicado para los de siempre, porque en realidad ya la misma normativa, la misma legislatura les puso una barrera de acceso bien importante. O sea, toda esta ley que de alguna u otra manera pone freno a la reelección y que aplica para varios cargos de elección popular, es un aporte y es un incentivo al recambio generacional. Pero hay mucho más por hacer ahí. Pues yo creo que tiene mucho sentido lo que tú señalas. Yo creo que el sistema de partido en sí tiene que mutar. Y hoy día, en alguna medida estamos viendo, yo creo que el inicio de, y anotémoslo, ¿eh? Porque hoy día es, no sé, el lunes 20 de julio, yo creo que estamos viendo el inicio del último residuo de oxígeno que tiene Chile Vamos. Yo creo que de aquí a 6 meses Evópoli no está en esa coalición. No los veo. No, yo desde la génesis de ese partido no me cabe en la cabeza que comparta una coalición en donde hay posturas ideológicas, de inclusión, de diversidad y todos esos temas, y que esté con la UDI, con la derecha dura de la UDI y con republicanos. Entonces, y ya con la renuncia que tuvo el presidente del partido de Evópoli, invitando también a renunciar a los otros presidentes del partido de la coalición, yo creo que es un llamado de atención a repensar esa coalición. Tal como le pasó a la nueva mayoría con el desgaste que tuvo esa alianza en donde estaban incorporados la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Yo creo que son ciclos políticos, son ciclos de coaliciones, y esos ciclos se van desgastando. Y pareciera que con una sociedad que se moviliza y que se involucra un poco más rápido, esos ciclos son cada vez más cortos. Entonces yo creo que tenemos grandes oportunidades de que haya un recambio por este tema de la legislatura que yo te decía, pero también con una ciudadanía que al parecer va a votar más. No podemos saberlo, pero si el panorama sigue con gente que se está involucrando en las tomas de decisiones que son importantes para el país, yo imagino que también van a ser partícipes de una elección aportando con su sufragio. Y eso significa que, al menos en la última presidencial, el 51% del padrón no votó. Entonces es un universo gigantesco de personas que te van a mover. Si es que se deciden levantar ese domingo e ir a las urnas, te van a desordenar todo el panorama. Y ahí tenés incentivos para agregar a los independientes, a los candidatos desafiantes, esos que son nuevos, y también tenés incentivos para también romper un poco esa tradición de que las campañas políticas son carísimas, porque hoy en día, para ser diputado en la región metropolitana, si tenéis menos de 60 millones de pesos, mejor te olvidáis. Entonces, yo creo que mientras más gente vote, menos barreras de entrada van a tener las personas en la política. Hoy nos quedan ya 1 minuto, así que la clásica pregunta de cierre. Y acá, Chile Vamos, me imagino yo que hoy día veo a 2 candidatos que podrían ser. Uno es Joaquín Lavín, siempre bien expectado ahí, sube, baja unos puntos. Y por otro lado, Kast, que me parece que es la derecha más dura y hacia dónde podría irse. La pregunta es, A, B, ninguno de los anteriores, o tienen un nombre. Rigo. Joaquín Lavín. También. Joaquín Lavín es el único hombre que ven entonces. Sí. Vamos a ir viendo entonces cómo se va desarrollando eso. Y bueno, terminamos este nuevo programa, se nos hizo súper corto, pasó volando. Roberto, Claudio, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a Franco en los controles, y dejamos acá este especial COVID-19 en la emergencia, y nos vemos el día viernes. Muy buenas noches.